En medio de una gran tensión comienzan las negociaciones encabezadas por el vicepresidente J.D. Vance para terminar la guerra en Irán. Mientras tanto, la inflación se dispara impulsada en parte por los altos costos del combustible ante el conflicto en Medio Oriente. Y la ex vicepresidente Kamala Harris reaparece en público y deja entrever la posibilidad de postularse a la presidencia en 2028. Los detalles de esto y más en Voz News, que comienza ahora. ¿Qué tal? Bienvenidos. Los saluda Karina Yapor. El vicepresidente J.D. Vance estará este fin de semana en Pakistán. El objetivo, los diálogos para un eventual acuerdo que permita ponerle fin a las tensiones con Irán. Vance habló justamente el día de hoy sobre este tema desde la Casa Blanca. Juan Esteban Silva nos tiene lo más importante de esta noticia. Juan Esteban. Hola Karina, ¿qué tal? Conversaciones clave entre Estados Unidos e Irán que arrancan este fin de semana en Pakistán, en Islamabad. Un nuevo intento por contener esa escalada, bajarle a las tensiones y abrirse a la vía diplomática. La delegación de Estados Unidos estará encabezada por el vicepresidente J.D. Vance, el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente de los Estados Unidos. Sobre la mesa ya hay puntos trabajados dentro de la administración, los límites al enriquecimiento de uranio, el alivio gradual de sanciones, entre otros. Estas conversaciones, Karina, se dan en un contexto marcado por episodios de alta tensión en la región. Recordemos, el presidente hoy del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Khalibaf, afirmó en redes sociales que dos puntos clave no se han implementado: el alto el fuego en el Líbano y la liberación de activos iraníes congelados, que debería cumplirse antes del inicio de las negociaciones, condicionando un poco el viaje del vicepresidente J.D. Vance, que habló hoy antes de partir hacia Pakistán junto al Marine II. Miren ustedes. We're looking forward to the negotiation. I think it's going to be positive. We'll of course see, as the President of the United States said, if the Iranians are willing to negotiate in good faith, we're certainly willing to extend the open hand. If they're going to try to play us, then they're going to find that the negotiating team is not that receptive. So we're going to try to have a positive negotiation. The President has gave us some pretty clear guidelines, and we're going to see. So I hope you guys have a safe flight. We'll certainly take some questions later on, but for now, let's get on the plane and hit the road. Thank you all. El arranque del proceso, Karina, ocurre en un escenario de alta presión política con condiciones cruzadas, desconfianza acumulada, hay que decir, y múltiples frentes abiertos en la región. Lo que ocurra en Pakistán este fin de semana no solo va a marcar el tono de las conversaciones, sino que podría definir si este es el inicio de un proceso real de negociación. El presidente Trump, miren ustedes, hoy justamente decía que lo que se tiene que supeditar todo es al estrecho de Hormuz, a su apertura, siendo un flujo de petróleo importante el que pasa por este lugar, más del 20% a nivel mundial. Así que conversaciones importantes para intentar una salida diplomática a las tensiones entre Washington y Teherán. Es la información para Voz News. Juan Esteban Silva. Gracias, Juan Esteban, por ese reporte. Y a propósito de este conflicto en el Medio Oriente, es importante saber cómo perciben los estadounidenses esto. YouGov difundió una encuesta el 9 de abril en donde se les preguntó a los participantes quién crees que se beneficia más de este alto al fuego entre Estados Unidos e Irán. Veamos aquí las respuestas. Una gran mayoría, el 29% considera que le beneficia a Irán, solamente un 14% considera que le beneficia de alguna manera a los Estados Unidos. 27% cree que les beneficia a ambos y un 31% no está seguro de ello. Y para profundizar más sobre este tema y otros resultados de esta encuesta nos acompaña Andrés Guilarte, encuestador y analista político. Andrés, bienvenido. En esta encuesta realizada a 2.837 adultos estadounidenses, un porcentaje muy bajo cree que Estados Unidos se beneficia con el alto al fuego. ¿A qué crees que se debe esta percepción? Bueno, el tema es que la percepción en este momento, sobre todo lo que se ha visto en redes sociales, ¿no? Porque aquí nadie tiene directas conexiones con las negociaciones, es de que lo que se está siguiendo es el punto de los 10 puntos, ¿no? El acuerdo que Irán ha puesto en redes sociales, que mucha gente lo ha reposteado. Entonces, lo que es esa trending que se hace de qué es lo que se está diciendo, qué es lo que va a pasar, es de que, por ejemplo, de que Irán va a seguir teniendo control del estrecho de Hormuz, de que van a seguir cobrando lo que llamamos peaje, cobrando tolls. Incluso Trump salió diciendo de que debería ser en conjunto, de que lo hicieran con Irán. El tema de que no hay un alto el fuego. Recordemos, Karina, que tenemos solamente un par de días donde se dijo que se iba a acabar con la civilización iraní y que incluso días antes de que ya no tenían equipo nuclear y que ahora vamos a un cese al fuego. Y aquí hay que solamente hacer una perspectiva, que es lo que a veces creemos que la gente es estúpida, pero no lo es. Porque todos tenemos en la mente las diversas veces que se ha buscado un alto al fuego entre Rusia y Ucrania.
que es lo que se dice siempre, que Rusia no quiere un alto al fuego porque supuestamente Rusia siempre está ganando la guerra. Y al menos eso es lo que siempre dice Rusia. Entonces, cuando ese mismo votante y esos mismos adultos ven lo que está pasando aquí y que es Estados Unidos el que supuestamente tenía totalmente el dominio aéreo de Irán, que iban a acabar con todo en cuestión de horas el martes, y que ahora hay un cese al fuego que al parecer, por lo que se sabe públicamente, sale muy favorecido a Irán, pues la gente dice pues que por supuesto Estados Unidos no es el que tiene la mayor ganancia en este momento. Por supuesto, y también, bueno, escuchar a varios analistas que opinan realmente lo mismo, que opinan que esto es darle tiempo a Irán, un régimen mentiroso, un régimen que difícilmente va a llegar a un acuerdo y que opinan que Estados Unidos debió seguir atacando hasta que se alcanzase un acuerdo. Pero bueno, ahora estamos en la realidad y la realidad es que hay negociaciones en Pakistán. Vamos a ver qué sucede con eso. Otra de las preguntas que se les hizo a los participantes de esta encuesta era si creían que la guerra entre Estados Unidos e Irán ha terminado o está por terminar. ¿Qué respondieron a esa pregunta? Bueno, el total es entre 76% que está combinado entre personas que dicen que probablemente no se acabe y los que dicen que definitivamente se acabe. Estamos hablando de un 76%, Karina, que lo que realmente están pensando y que se ha visto no solamente en esta encuesta, sino que muchísimos de los sondeos que se han hecho a lo largo de los días es que toman a Donald Trump por su palabra. De nuevo, Donald Trump, hoy es en unos pocos días antes, después de que Donald Trump dijo que iba a acabar con la civilización de Irán y que iba a acabar con los ayatolás. Ese lenguaje le queda sobre todo al votante y dicen, bueno, si ya venimos de eso hace un par de días, y ahora dicen que hay un cese al fuego, esto realmente es un cese al fuego, sobre todo teniendo en cuenta que al menos el estilo del presidente Trump, sobre todo en este tipo de cosas de relaciones internacionales, es que es muy impredecible, ¿no? Que si un día dice algo y después se da una operación que dice hacemos otra cosa. Entonces, al menos el remanente en este momento, que está muy fresco desde que se anunció el cese al fuego, es de que esto realmente quizás no sea un cese al fuego totalmente y de que algo vaya a seguir pasando. Y recordemos, que es que no toman solamente en cuenta el tema de Estados Unidos e Irán, también toman en cuenta de la participación de Israel. Y Claro. muchísimo, incluso se ha visto en muchas de las conversaciones que han sucedido desde que ha pasado la guerra, es de que Israel es el que más ha atacado, por supuesto, a Irán y el que también ha recibido más. Y otra cosa, Karina, que Israel no solamente tiene el frente con Irán, tiene el frente con el Líbano. Y ahí está otro tema que también supuestamente está incluido en las negociaciones, de que si se va a hacer un cese al fuego, también con la parte del Líbano y el Hezbollah que opera allí. Y es que en estos puntos que supuestamente son los que pide Irán, él pide también que haya un cese al fuego para sus proxies, que son no exactamente el Líbano, sino Hezbollah, que está arraigado en el Líbano y que vemos que Israel continúa estos ataques. De hecho, Washington ha negado que el Líbano esté incluido en estas negociaciones, pero evidentemente Irán quisiera que se detuvieran los ataques por parte de Israel. Ahora, la guerra contra Irán apenas lleva unas semanas, Andrés, sin embargo, el impacto económico ya se empieza a sentir aquí en el país. La pregunta que le hicieron a los encuestados en esta misma encuesta es ¿cuánto les afecta personalmente los precios de la gasolina? El resultado de la encuesta de YouGov fue de un 43% que se siente muy afectado, un 39% al que le afecta un poco los precios de la gasolina, mientras que el 14% dijo que no le afecta en nada y el 5% no está seguro. ¿Qué tanto crees, Andrés, que puede tener impacto la parte económica al Partido Republicano de cara a las próximas elecciones? Muchísimo, Karina. Esos números que acabas de dar son iluminados, porque estamos hablando de 82% de esa encuesta que dice que han sido afectados de alguna manera. La mayoría dice que mucho, pero 82% dicen de que como ellos percibían que estaba antes de la guerra, en este momento están peor. Y al final del día, siempre el que esté en el poder, en este caso somos los republicanos, van a decir que fueron los culpables al respecto. Y eso tiene consecuencias que van muchísimo más allá, porque la gasolina, por supuesto, es un proxy de muchísimas cosas, sobre todo cuando tiene que ver con petróleo, todo lo que pasa por el estrecho de Hormuz, la posibilidad de que también los hutíes también quizás cierren por el Mar Rojo, que también representa otro 12% de la economía mundial, del petróleo que pasa por allí. O sea, son cosas que sí llegan hasta a Estados Unidos, y no solamente a Estados Unidos, sino que llegan a nivel mundial. Y hay que tener algo en cuenta aquí, Karina, que al final del día, Estados Unidos no es totalmente autodependiente de todo lo que sucede en la economía mundial. Aquí no producimos todos los productos, no todo es hecho en América. Entonces, sí hay cosas que afectan a la economía, por ejemplo, en el Medio Oriente, en África o en Europa y a su manufacturación. Todo eso va a terminar impactando también la economía americana. Y no es que lo vemos hoy.
Eso son olas que vienen por el paso de los días y el paso de las semanas. La guerra puede acabar mañana y se abre el estrecho de Hormuz y todo perfecto. Eso no quiere decir que los precios van a acabar mañana. Pueden seguir subiendo hasta que después se sienta el efecto y empiecen a bajar. Y el tema es que estamos ya en abril. Vamos a entrar en mayo, se vienen unas elecciones de runoff en Texas, se vienen elecciones en California en junio y después tenemos las midterms en noviembre. La pregunta aquí es, ¿se puede llevar la economía a un punto al menos mínimo antes de lo que estaba en la guerra o al menos de lo que se buscaba cuando se ganó la elección en 2024, que estuviese mejor que en 2024 con la inflación? Vimos hoy que la inflación aumentó, obviamente, dado la guerra. Así es. ¿Pueden todos esos marcadores económicos bajar para el medio término? Soy escéptico al respecto y por supuesto que los votantes van a buscar culpables. Podemos argumentar que los demócratas tienen una culpabilidad, pero no nos vamos a mentir a nosotros. Siempre los votantes van a ir a lo lógico, que es quien está en el poder es el culpable. Siempre suele ser así y como tú lo dices, la economía tiene ahora en realidad el sartén por el mango. Dependiendo de lo que pase económicamente hablando en los próximos meses, seguramente estará muy ligado a los resultados que vamos a ver en esas elecciones de segundo término. Andrés, muchísimas gracias por estar con nosotros para hablar de este importante tema. Un abrazo, hasta luego. Para ti también, gracias. Por cierto, si le gusta nuestro noticiero y nuestro contenido, entonces no se pierda nada de todo el contenido exclusivo conservador y en español que preparamos para usted. Vaya a nuestro canal de YouTube, @VozMedia, suscríbase y active las notificaciones para que siempre esté al tanto de lo nuevo. Su apoyo nos ayuda a seguir creciendo. Vamos con más información. La inflación volvió a acelerarse en marzo, según el más reciente reporte del índice de precios al consumidor. El indicador repuntó un 3.3% en comparación a marzo del año pasado, alcanzando su nivel más alto en los 2 últimos años. Vanessa Vallejo nos tiene los detalles a continuación. Vanessa. Hoy se ha publicado el primer informe que recoge datos de la inflación desde que empezó la guerra en Irán. Y como era de esperarse, pues el efecto ha sido negativo en los precios, particularmente en los de la energía. Los precios al consumidor aumentaron un 3.3% en marzo en comparación con el año anterior, según informó hoy el Departamento de Trabajo. Esto es un repunte mucho más pronunciado que el incremento del 2.4% registrado en febrero y constituye el nivel más alto en 2 años. Los precios, excluyendo las categorías de alimento y energía, lo que normalmente se llama la inflación subyacente, subieron un 2.6%, situándose ligeramente por debajo de las previsiones, que apuntaban a un aumento del 2.7%. Los precios de la energía se dispararon un 12.5% respecto al año anterior, lo que representa una aceleración significativa frente al 0.5% registrado en febrero. Los precios de la gasolina repuntaron un 18.9%, mientras que los del gasóleo de calefacción se dispararon un 44.2%. El costo de los servicios de transporte, que se ve afectado por los precios de los combustibles, aumentó un 4.1% interanual en marzo, un incremento mucho más rápido que lo observado en febrero. A propósito de este informe, veamos lo que dijo en una entrevista en Fox esta mañana Kevin Hassett, asesor económico del presidente Donald Trump. One of the things that would have been a warning sign would have been that what we believe is a temporary energy disruption would feed through to core, driving up prices of everything. And I think that, in fact, the 0.2% core number for the month that you mentioned is actually rounded up to 0.2, which is pretty unusual. It was 0.19 something. Pues tras la guerra en Irán se esperaba que la inflación aumentara. La administración ha dicho que los americanos deben tener en cuenta que este es un aumento temporal y que detrás de este aumento de los precios, particularmente de la energía, pues hay un objetivo mayor, que es acabar con la amenaza que Irán representa para Estados Unidos. En otras cosas, la compañía Apple informó del cierre definitivo de su tienda en Tucson, Maryland, la primera en sindicalizarse en los Estados Unidos, junto con otras 2 ubicaciones en centros comerciales afectados por problemas económicos. La clausura está prevista para junio de 2026 y responde a la salida de otros minoristas y al deterioro de las condiciones en los centros comerciales, según información de Bloomberg. Mientras la empresa argumenta motivos comerciales, el sindicato que representa a los trabajadores acusa a Apple de intentar debilitar la organización sindical. Apple informó que estos trabajadores podrán presentarse a otras vacantes dentro de la misma empresa. Y escuche esto, la ex vicepresidente Kamala Harris anunció hoy que está considerando volver a postularse a la presidencia en 2028. Durante su intervención en la convención de la National Action Network,
Harris respondió una pregunta sobre la posibilidad de regresar a la Casa Blanca. La demócrata aseguró que la posibilidad existe y que lo está pensando, a la vez que señaló que mantendrá informado a sus seguidores sobre su decisión final. Harris fue la candidata demócrata en 2024 tras asumir la candidatura cuando el entonces presidente Joe Biden se retiró de la contienda. Finalmente, Harris perdió las elecciones ante el actual presidente Donald Trump. En Voz consideramos a nuestra audiencia como parte de una gran familia y de un movimiento por los valores conservadores de la fe, la familia y la libertad. Voz nació y sigue creciendo como un medio independiente que forma, representa y defiende estos valores para la comunidad hispana en Estados Unidos. Tu apoyo es clave para seguir creciendo y llevando información sin filtros. Si deseas contribuir para que sigamos creciendo junto a ti, escanea el código QR en pantalla y sigue las instrucciones en nuestro portal de donaciones. Gracias por formar parte de la gran familia de Voz Media. Nos vamos a la pausa comercial. Al regreso te contamos qué está haciendo la ONU para prevenir la trata de personas durante el Mundial de Fútbol. Ya volvemos con esto y más aquí a Voz News. Cuidar tu salud no debería ser algo imposible. Con Voz Salud accedes a consultas ilimitadas, virtuales y en persona, análisis de laboratorio con descuento y a más de 400 medicamentos esenciales totalmente gratis, incluyendo los que tu familia realmente necesita. Todo desde solo $1 al día. Atención médica real sin complicaciones. Visita salud.voz.us y empieza a cuidarte hoy mismo. La Organización de las Naciones Unidas y diversos organismos civiles encendieron las alertas en México al presentar la campaña mundial sin trata. El objetivo es proteger al país de este delito que, según advierten, suele pasar desapercibido durante estos eventos deportivos. Alejandro Roldán tiene los detalles. Así es, Karina, con gusto de saludarte. Y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, junto con el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, impulsan la Iniciativa Mundial Sin Trata, que busca prevenir la explotación sexual y laboral durante la Copa Mundial de la FIFA 2026. Como parte de este proyecto se capacitará a personal de transporte, hotelería, conductores de aplicación y aerolíneas para detectar posibles casos y denunciarlos. Esta campaña no es para hablarle a las víctimas, nos habla a todas y a todos nosotros. Le habla a quienes están alrededor de las víctimas, al conductor que recoge a alguien en el aeropuerto, a la recepcionista del hotel que nota algo extraño. Señalaron que la experiencia internacional demuestra que los mega eventos deportivos generan condiciones que las redes de trata aprovechan. En México, los estados con mayor incidencia son Quintana Roo, Estado de México y Ciudad de México, que en conjunto concentran más del 50% de este delito. Lo que siempre les decimos es a la gente tomar notas de todo lo que se observa, incluso lo que se escucha, ¿no? Porque también ahí puede haber indicios de que hay una relación de deudas, una relación de control. Mira, el perfil de las víctimas es claro. El 80% son mujeres y menores de edad. Tan solo en México, entre enero y agosto de 2025, se registraron 406 casos, un promedio de 51 al mes. En 2024 la cifra ascendió a 794 víctimas. Sin embargo, la cifra negra, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, revela que solo 1 de cada 10 delitos es denunciado. Pero debería ser información que sancionara a la gente que llevara o que preguntara, sobre todo a los extranjeros, que puedan estar preguntando que en México dónde se puede consumir este tipo de explotación, y entonces sí, los taxistas tendrían la obligación primero de no prestar información en ese sentido y tal vez sería hasta denunciarlos. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se refirió al tema y dijo que su gobierno trabaja en coordinación con la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales en las sedes mundialistas. Sin embargo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y análisis académicos en México revelan que la trata de personas es un delito que casi nunca se castiga, ya que 9 de cada 10 casos quedan en la impunidad. Hay una campaña y hay vigilancia en torno a la estrategia de seguridad, que no solamente es la protección de los visitantes, sino también temas de trata y otros temas de delitos que pudieran presentarse. Esta es la información desde la Ciudad de México. Para Voz News, Alejandro Roldán.
En otros temas, la natalidad comienza a ser una preocupación para Estados Unidos. El número de hijos por mujer en 2025 cayó hasta 1.58 frente al 1.6 del año anterior, según los datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. La situación se complica porque los hispanos, el motor de los nacimientos en los últimos años, también han disminuido su tasa de fecundidad en Estados Unidos. Para que una población se mantenga estable, se requiere un promedio de 2.1 hijos por mujer. De acuerdo con una publicación del Vital Statistic Rapid Release, en los últimos datos del último trimestre de 2025 se observa una caída general de 54.6 hijos por cada 1,000 mujeres en la tasa de fecundidad entre el último cuarto del año y el mismo periodo de 2024. Los blancos no hispanos son el único grupo que presenta un leve aumento. Y entre algunos datos a destacar tenemos que los hispanos pasaron de un 66.1% al 62.3% de nacimientos registrados. Por su parte, los afroamericanos son el grupo que menos hijos tiene entre los estadounidenses. Cayó 2 puntos y medio de 51.4 a 48.9%. Por su parte, los blancos son el único grupo étnico que registró una ligera subida en los nacimientos. En su caso, se pasó del 51.7% de 2024 al 52% en el último trimestre del año pasado. ¿Qué le parece? En más información, el ejército israelí declaró hoy haber desmantelado más de 4.300 infraestructuras de Hezbollah en el Líbano desde el inicio de la guerra entre Israel y el movimiento terrorista aliado de Teherán el 2 de marzo. Los soldados israelíes han localizado más de 1.250 armas, entre ellas cohetes de largo alcance, misiles antitanques, lanzacohetes, RPG, artefactos explosivos y otros equipos militares, así lo señaló el ejército en un comunicado. También afirmó haber eliminado a más de 1.400 combatientes de Hezbollah en bombardeos o sus operaciones terrestres en el sur del Líbano. Irán ha expresado su indignación por los ataques israelíes en Líbano e insistió en que este país está incluido en el acuerdo de tregua, algo que Washington niega. Y los astronautas de la misión Artemis II han recorrido 252.756 millas desde la Tierra, han volado alrededor de la Luna y han observado la superficie lunar como nunca antes. Ahora están regresando a casa. La cápsula Orión de la misión Artemis II descenderá este viernes 10 de abril de 2026 a las 20:07 hora del este frente a las costas de San Diego, California, tras completar 10 días de viaje y una órbita lunar histórica. La tripulación, integrada por Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, será rescatada inmediatamente por la Marina estadounidense y recibirá atención médica a bordo del USS John P. Murtha antes de ser trasladados a Houston. La NASA detalló que el descenso implicará una fase crítica con temperaturas superiores a los 2.500 grados centígrados y una breve interrupción de las comunicaciones cuando la cápsula atraviese la atmósfera terrestre. Increíble hazaña. Y el acceso a servicios de salud preocupa a muchas familias. Si buscas una opción sencilla y asequible de servicios de salud para ti y tu familia, con Voz Salud obtienes atención médica 24/7, cuidado urgente, salud mental y mucho más, sin complicaciones ni sorpresas en la factura. En Voz conocemos las necesidades de la comunidad hispana en Estados Unidos y por eso hemos establecido una alianza con Lassie Health para ofrecer a nuestra audiencia membresías que incluyen consultas virtuales ilimitadas, descuentos en pruebas, especialistas, procedimientos y más de 400 medicamentos gratis o con entrega a domicilio. Todo desde un plan simple y transparente que puedes cancelar cuando quieras. Visita ahora salud.voz.us o escanea el código que aparece en pantalla y encuentra el plan ideal para ti y tu familia. Tu salud en tus manos. No se pierdan el próximo episodio de Vivas y Plenas porque está con nosotros la doctora Dorcas González, que ya es parte de la familia extendida de Vivas y Plenas y nos habla de los efectos del vino y cómo se metaboliza en el cuerpo. No se lo pierdan. Mientras tanto, quédese con nosotros. Ya vienen los panelistas para hablar de lo que hace titulares hoy y si nos ve a través de YouTube, el panel comienza en el siguiente link. Cuidar tu corazón no tiene que costarte una fortuna. Con Voz Salud tienes consultas médicas ilimitadas, análisis de laboratorio con descuento y más de 400 medicamentos, incluyendo los que controlan la presión arterial y el colesterol, totalmente gratis. Todo desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y cuida tu corazón sin estrés.